Muy buenos días a todos los presentes que están participando en este curso Diseño Sismo Resistente con SAP 2000, nivel básico, que lo organiza la empresa GBC Ingenieros Estructurales y lo mejor dictarlo en la bella ciudad de Trujillo, en la cual estamos iniciando el día de hoy, 23 de abril, en el auditorio del Brujo Hotel. Los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, una jornada de 8 horas, 4 horas en la mañana y 4 horas en la tarde, es el análisis sísmico estático y el análisis sísmico dinámico. Quien les habla, Jenner Villarreal Castro, su amigo y servidor, con quien vamos a trabajar en el presente curso. Ahora vamos a iniciar con el análisis sísmico estático. Permítame presentarme. Jenner Villarreal Castro, soy profesor visitante de las universidades de San Francisco Xavier, de Chuquisaca, la Universidad Técnica de Oruro, la Universidad Privada de Santa Cruz y la Universidad Privada Boliviana del hermano país de Bolivia. Profesor visitante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, del hermano país del Ecuador, para quienes me dirijo también y darles las sentidas condolencias por las pérdidas de vidas humanas durante este último sismo que han tenido en el sector justo de Manta, también en Puerto Viejo y Guayaquil. Soy profesor visitante de la Universidad Peruana Unión de nuestro país, profesor extraordinario de la Universidad Privada de Orrego, Universidad Privada del Norte. Soy premio nacional otorgado por la Asamblea Nacional de Rectores en los años 2006, 2007 y 2008. Ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil y Arquitectura de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Doctor en Ingeniería Sismo Resistente, PhD, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería Civil de Moscú. Muy bien, iniciamos primero analizando los criterios de modelación estructural. El centro de masa. En nuestra norma nos está esclareciendo que realmente todas las fuerzas y masas deben ser aplicadas en el centro de masa. Dicho centro de masa debe tener 3 grados de libertad, que son desplazamientos en X, Y y Z, y rotación en Z, y 3 restricciones, desplazamiento en Z, rotación en X y rotación en Y. En el gráfico tenemos el nudo maestro, que es el centro de masa, donde vamos a aplicar la fuerza sísmica o la masa, y va a arrastrar al resto de nudos de la losa, la cual va a formar un diafragma rígido. Cuando hablamos de un diafragma rígido, estamos hablando de un comportamiento de la losa como una gran placa en el sentido horizontal, donde el movimiento de cada nudo dependerá directamente del movimiento del centro de masa. Como recomendación, se plantea que se deben de alinear lo más cercano posible los centros de masa de cada uno de los pisos con la finalidad de evitar torsiones muy diferentes entre cada uno de ellos, lo cual puede ocasionar problemas netamente en los elementos de corte. Otro de los puntos que debemos de incidir es el brazo rígido. Cuando hablamos de brazo rígido estamos hablando de una conexión rígida. Una conexión rígida implicaría de que es un nudo rígido entre dos elementos, columna y viga o columna cimentación. En este caso podemos ver para viga columna donde vamos a asignar en las vigas. Inicio, el eje 1 nos está indicando que va de la izquierda hacia la derecha y ahí tenemos como inicio C medios debido a que la columna vale C en esa dirección. Y en el otro extremo vale D, por lo tanto sería D medios como final. Factor de rigidez que se aporta es de 1 para que sea perfectamente un nudo rígido. Columna zapata asignamos en columna. Inicio, como va el eje desde abajo hacia arriba, Z sobre 2, final 0, porque ya asignamos en viga columna y factor de rigidez 1. Vamos a hacer una breve revisión de nuestra norma peruana de diseño sismo resistente, promulgada y ya difundida a nivel nacional en este año 2016. En el artículo 1.3 en la filosofía y principio de diseño sismo resistente nos habla claramente del comportamiento de las estructuras durante un sismo. En el
Inciso A nos dice que la estructura no debería colapsar ni causar daños graves a las personas, por más que el sismo sea calificado como severo. En el inciso B, la estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, pudiendo experimentar daños reparables. Inciso C. Es un nuevo inciso dentro de nuestra norma de diseño sismo resistente, en el cual nos indica que para edificaciones esenciales, hospitales, que están definidas en una tabla, la tabla número 5 de dicha norma, deben permanecer operativas a pesar que el sismo sea severo. En la clasificación de las estructuras de concreto armado, también en el artículo 3.2.1 nos esclarece la distribución en cuanto a lo que son cortantes. Para pórticos, más del 80% de la fuerza cortante deben de ser absorbidas por las columnas de los pórticos. Cuando hablamos de muros estructurales, implica que los muros estructurales absorben más del 70% de la cortante, de la base. Y para el sistema dual, los muros van a absorber entre un 20 y un 70% del cortante del edificio y los pórticos mínimo 30% del cortante en la base. Además, para edificaciones con muro de utilidad limitada, se ha incrementado al número máximo de pisos en 8. En cuanto a los sistemas de transferencia, losas de transferencia que se utilizan cuando en un piso necesitamos estacionamiento y en los pisos superiores hay muros, hay viviendas. Entonces, para estos sistemas de transferencia no se van a permitir en las zonas 2, 3 y 4 siempre y cuando el 25% de la carga de gravedad vaya a ser absorbida por los elementos que no continúan o dicho 25% de la carga sísmica. En el artículo 451 de nuestra norma, denominado como generalidades, se esclarece bastante directo lo que es la aplicación de las fuerzas en el centro de masa. En el primer párrafo nos indica que las fuerzas van a actuar en el centro de masa de cada piso. Al mismo tiempo, en cuanto a lo que es la utilización de este análisis o método estático, nos indica que para estructuras regulares o irregulares ubicadas en la zona sísmica 1 es suficiente el análisis estático, cuya altura debe ser menos de 30 metros para concreto armado, menos de 15 metros para lo que es albañilería. Para el resto de casos se tiene que hacer el análisis dinámico más el análisis estático, porque también hay un punto donde debemos de comprobar que el cortante dinámico supere el 80 o el 90% del cortante estático para estructuras regulares o irregulares. Eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la excentricidad accidental, en el artículo 4.6.5 de nuestra norma, nos indica claramente que la excentricidad accidental será igual a 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la del análisis. Es decir, cuando la fuerza va en X, la que trabaja es la excentricidad en Y y vale el 5% de la longitud en Y. Y cuando la fuerza va en Y, el que trabaja es la excentricidad en X y es igual al 5% de la longitud en X. En cuanto a la estimación del peso. En la estimación del peso, tenemos en el artículo 4.3 de nuestra norma que nos indica que a la carga total, carga muerta, se le debe adicionar un porcentaje de la carga viva. Inciso A. Para las edificaciones categorías A y B se debe de tomar el 50% de la carga viva. Inciso B. Para edificaciones de categoría C se tiene que tomar el 25% de la carga viva. Inciso C. En depósitos el 80% del peso total que es posible almacenar. Inciso D. En azoteas y techos se tomará el 25% de la carga viva. Inciso E. En tanques, silos y estructuras similares se considera el 100% de la carga que puede contener. En el artículo 4.5.4 ya se inicia todo el proceso de análisis sísmico. Todo análisis sísmico se inicia con la determinación del periodo fundamental.
En el periodo fundamental nos indica que debemos de hacerlo también para ambas direcciones. Se supone que en X puede ser un periodo diferente al periodo en Y. El periodo fundamental normativo se determina a través de esta expresión donde h sub n viene a ser la altura desde el nivel 0 del edificio y c sub t es un factor para la determinación del periodo fundamental dependiente del tipo de sistema estructural que vamos a tener. C sub t vale 35 cuando se trata de pórticos de concreto armado o pórticos de acero sin arriostramientos. C sub t es igual a 45 cuando son pórticos de concreto armado más muros en las cajas de ascensor o escaleras o pórticos de acero arriostradas. C sub t es igual a 60 para edificaciones de albañilería, los sistemas de concreto armado dual, muros estructurales y muros de ductilidad limitada. En la misma norma nos indica que alternativamente podemos utilizar dicha expresión para la determinación o corroboración de los periodos, de tal manera que tengamos periodo informático en X, periodo informático en Y. En esta expresión, el factor P sub I viene a ser el peso sísmico por piso. D sub I viene a ser el desplazamiento puro que se va a tener. Desplazamiento puro significa que si vamos a ir periodo en X, el único grado de libertad debe ser desplazamiento en X. G es la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. F sub I viene a ser la fuerza en cada uno de los pisos. Y determinamos. Se recomienda que la desviación que se tenga entre este periodo informático con el periodo normativo no debe de superar del 25%. Al mismo tiempo, se debe de tener en cuenta que también se puede seguir trabajando con el periodo informático. Luego se determina la fuerza cortante en la base a través del artículo 4.5.2. Y siempre se tiene que calcular para ambas direcciones, tanto para X como para Y. La fuerza cortante en la base se determina por la expresión indicada en la primera fórmula, ZUCS sobre R multiplicado por el peso del edificio. Se tiene que comprobar en ambas direcciones que C sobre R debe ser mayor a 0.125. Por lo tanto, vamos a tener una nueva distribución en el factor de zona. Acá nuestro país ha sido dividido en 4 zonas, 1, 2, 3 y 4. Vemos, por ejemplo, el sector de San Martín y Moyobamba, lo que pertenece a una zona 3. Todo el mapa sísmico lo vamos a determinar el factor Z a través del anexo 1 de nuestra norma. En el anexo 1 se está dando departamentos, provincias y distritos para poder determinar exactamente la zona sísmica del proyecto. Pero en estas zonas tenemos para la zona 4, que es la de mayor sismicidad, vale Z 0.45, la zona 3, Z vale 0.35, la zona 2, Z vale 0.25 y la zona 1, Z es igual a 0.10. Se debe entender el factor Z como la aceleración máxima horizontal en un suelo rígido con una probabilidad del 10% de ser excedida en 50 años. En pocas palabras, expresa una fracción de la aceleración de la gravedad. En la tabla 1 están los valores de Z para cada una de las zonas. Luego determinamos el factor de uso o importancia. Acá en el factor de uso e importancia, a través de la tabla número 5, hay puntos importantes que han cambiado en nuestra norma. La categoría A ahora se divide en subcategorías A1 y A2. A1 vienen a ser los establecimientos de salud públicos y privados del segundo y tercer nivel, según lo normado por el Ministerio de Salud. Para el factor U, también nos están dando un nuevo punto. En esta subcategoría A1 nos están indicando que se tiene que utilizar aislamiento sísmico en la base siempre y cuando estén ubicados en las zonas 3 y 4.
En las zonas 1 y 2 va a depender de la entidad responsable si se utiliza o no el aislamiento sísmico. No es obligatorio, pero en las zonas 3 y 4 sí lo es. En el caso que no se utilice el aislamiento sísmico en las zonas 1 y 2, el factor U debe ser de 1.5. En el caso que se utilice el aislamiento sísmico, se tiene que considerar un factor de uso de importancia U igual a 1. Para el resto de edificaciones está claramente identificado el factor de U en la tabla número 5. En la tabla número 6 es muy importante porque nos da la categoría de la edificación versus la zona sísmica y versus el sistema estructural. Es decir, ya nos están proponiendo un tipo de sistema estructural que podríamos utilizar para cada uno de los tipos de edificaciones en cada una de las zonas sísmicas. Ahí tenemos para las categorías B y C también qué sistema estructural podríamos utilizar. Luego determinamos el factor de amplificación sísmica C. El factor de amplificación sísmica C va a depender del periodo fundamental. Si el periodo fundamental es menor a T sub P, que es el periodo límite de la meseta, el factor de amplificación sísmica C es igual a 2.5. Pero si el periodo fundamental está entre T sub P y T sub L, siendo T sub L el inicio de la ascendencia, se tendrá 2.5 T sub P sobre T. Y si es mayor el periodo fundamental a T sub L, será 2.5 T sub P por T sub L sobre T elevado al cuadrado. Este factor de amplificación sísmica C se va a interpretar como la aceleración estructural respecto a la aceleración del suelo. En la tabla número 4 están los valores de T sub P y T sub L para cada uno de los perfiles de suelo. Podemos observar que tenemos suelos S0, S1, S2 y S3. Por ejemplo, para el suelo S0, T sub P vale 0,3 segundos, T sub L 3 segundos. Para el suelo S1 vale 0,4 segundos y 2.5. Para el suelo S2, T sub P vale 0,6 segundos, T sub L 2 segundos. Y para el suelo S3, 1 y 1,6 segundos, 1.6 segundos. Estos suelos, como estamos indicando, se van a clasificar dependiente de lo que es netamente la velocidad promedio de la onda de corte, el V sub S. Ahí tenemos para el suelo S0, que es roca dura, mayor a 1500 metros sobre segundo. Para el suelo S1, conocido como roca o muy rígido, de 500 a 1500 metros sobre segundo. Para el suelo intermedio, de 180 a 500 metros sobre segundo. Y para el suelo blando, menor a 180 metros sobre segundo. También se puede determinar a través de el promedio ponderado del ensayo de SPT. Para el suelo rígido, mayor a 50, para el suelo intermedio, de 15 a 50, y para el suelo flexible o blando, menor a 15. La resistencia última en condición no drenada, como un promedio ponderado, también para el suelo rígido mayor a 100 kilopascales, para el suelo intermedio de 50 a 100 kilopascales y para el suelo blando de 25 a 50 kilopascales. El factor S lo determinamos a través de una matriz de doble entrada, que es la tabla número 3, donde podemos ver zona versus perfil del suelo y determinamos. Por decir, si yo tengo un suelo intermedio y la zona es 3, el factor S vale 1.15. Pero si yo tengo un suelo S3 y la zona es 2, vale 1.40. Como podemos apreciar, los factores de S en las zonas van incrementándose en función de la reducción de la resistencia en terreno, es decir, el suelo más rígido, menor, suelo más flexible, mayor. El coeficiente de reducción de la fuerza sísmica se va a determinar a través del artículo 3.8. Acá ha habido una variación. R ahora es igual a un R sub 0, que es un coeficiente básico de reducción por la irregularidad en altura y por la irregularidad en planta. Un factor de irregularidad en altura y un factor de irregularidad en planta. Cuando en una de las direcciones se tenga más de un sistema estructural, nos indica que se debe tomar el menor valor de R sub 0.
Acá tenemos los valores de R sub 0 para los distintos sistemas estructurales. Por ejemplo, concreto armado porticado vale 8, concreto armado sistema dual vale 7, de muros estructurales vale 6, de muros de utilidad limitada vale 4. En cuanto a los factores de irregularidad en altura o en planta, si es regular en altura, el factor de irregularidad en altura va a ser igual a 1. Si es regular en planta, el factor de irregularidad en planta va a ser también igual a 1. Pero también, si se tienen dos o más irregularidades en altura, en las dos direcciones de análisis, se determinará el menor valor. Y si se tienen dos o más irregularidades en planta, también se tomará el menor valor en ambas direcciones. Al mismo tiempo, si se obtuvieran valores diferentes de I sub A o I sub P para las dos direcciones de análisis, se debe tomar el menor valor de ambas direcciones. En la tabla número 8 de nuestra norma nos están dando los factores de irregularidad en altura y nos describen: primera irregularidad de rigidez o piso blando. Cuando la distorsión es mayor que 1.4 veces la distorsión del piso inmediato superior, o es mayor que 1.25 veces el promedio de las distorsiones de los tres pisos superiores. Acá, la distorsión de entrepiso va a ser calculado como el promedio de las distorsiones de los extremos del edificio, de la losa. Y se lo castiga con un factor de irregularidad en altura de 0.75. Irregularidad de resistencia o piso débil. Cuando la resistencia de un entrepiso frente a las fuerzas cortantes es menor al 80% de la resistencia del piso inmediato superior. También 0.75 como irregularidad en altura. Irregularidad extrema de rigidez. Acá tenemos que si la distorsión es mayor que 1.6 del piso inmediato superior o mayor que 1.4 el promedio de la distorsión de los tres pisos superiores, no se aplica para azoteas. El factor de irregularidad en altura vale 0.5. Irregularidad extrema de resistencia. Si la resistencia de un piso es inferior al 65% de la resistencia del piso inmediato superior, también vale 0.50. Irregularidad de masa o peso. Cuando, en el caso que se tenga un piso determinado cuyo peso es mayor que 1,5 veces el piso adyacente, puede ser superior o inferior, tendríamos también un factor de irregularidad de masa o peso igual a 0.9. Hay que indicar que esto tampoco aplica para azoteas. Irregularidad geométrica vertical. Cuando la dimensión en planta de la estructura es mayor que 1.3 la dimensión de un piso adyacente, tenemos una irregularidad geométrica vertical y se lo castiga también con 0.90. Discontinuidad de los sistemas resistentes. Cuando un elemento discontinuo tiene un cortante mayor al 10%, se tiene un caso de discontinuidad de los sistemas resistentes relacionado con todo el piso y su factor vale 0.80. Discontinuidad extrema cuando la suma de los cortantes obtenidos de los elementos discontinuos supera el 25% del cortante total, debe también de castigarse con un factor de 0.60 como discontinuidad extrema de los sistemas resistentes. En la tabla número 9 se dan las irregularidades en planta. Primera irregularidad, la irregularidad torsional. Nos indica que si el máximo desplazamiento relativo de entrepiso, significa que es la diferencia de los desplazamientos en un mismo punto entre dos pisos consecutivos. De un extremo del edificio es mayor que 1.2 veces el desplazamiento relativo del centro de masa, entonces tendríamos una irregularidad torsional, se lo castiga con 0.75, siempre y cuando sea un diafragma rígido y al mismo tiempo el máximo desplazamiento relativo de entrepiso mayor al 50% del desplazamiento permisible en cuanto a lo que es las distorsiones de entrepiso.
Irregularidad torsional extrema va a ser cuando el desplazamiento relativo de un extremo del edificio es mayor que 1.5 veces el desplazamiento relativo del centro de masa. Se lo castiga con I sub P igual a 0,60, irregularidad en plano. Por esquina entrante, cuando uno de los lados se tiene de abertura, se podría decir, donde dicha abertura supera el 20% de la dimensión total en esa dirección, vamos a tener una irregularidad por esquina entrante y se lo castiga con 0,90. Discontinuidad del diafragma. Cuando tenemos aberturas que superen el 50% de todo el área del diafragma, se va a considerar que hay una discontinuidad del diafragma. Pero para ello, el área neta resistente debe ser menor que el 25% del área transversal de toda la dirección calculada en las dimensiones de totales en planta. Hay un punto especial ahí, ¿no? Sistemas no paralelos. Cuando el ángulo alfa, el ángulo que va a formar la línea recta con el sector inclinado, vamos a tener que es mayor a 30 grados, o cuando el cortante de este sector inclinado supera el 10% del cortante del piso, tenemos un caso de sistemas no paralelos y se castiga con 0.9, la irregularidad en planta. En la tabla número 10 tenemos la categoría de la edificación versus la zona sísmica y versus las restricciones que se van a tener con la finalidad de evitar otro tipo de irregularidades que no están de ninguna manera aceptadas por nuestra norma, ¿no? Por decir, tengo una vivienda ubicada en la ciudad de Lima, que es una zona 4, no se permite ningún tipo de irregularidad extrema. Luego se determina la fuerza sísmica por la altura. La fuerza sísmica se va a determinar por la primera fórmula a través de un alfa sub i por la cortante en la base. Y el alfa sub i se va a determinar por un peso sísmico por la altura hasta el nivel 0,0 de cada losa elevado a un exponente k sobre la suma de dichos productos. Hay que identificar o esclarecer que realmente las alturas acá son, por ejemplo, losa 1 desde el techo de la losa 1, del piso 1 hasta el nivel 0. Para el altura 2 será de la losa 2 hasta el nivel 0. Altura 3 será losa 3, nivel 0. El exponente k es igual a 1 cuando el periodo es menor o igual a 0.5 segundos. Y si es mayor, el valor de k va a ser 0.75 más 0.5t, pero tiene que ser menor a 2. En cuanto a los desplazamientos laterales, en el artículo 5.1 nos está indicando que si la estructura es regular, se tiene que multiplicar por 0.75 del factor de reducción, R. Pero si es irregular, solamente se va a multiplicar por R, es decir, se castiga bastante a lo que es el sistema irregular. Las distorsiones se dan en la tabla número 11 del artículo 5.2, donde nos dice si la edificación es de concreto armado, su distorsión es de 7 sobre 1000, si es de acero es de 10 sobre 1000, si es de albañilería 5 sobre 1000, si es de madera de 10 sobre 1000, y si es de muro de utilidad limitada de 5 sobre 1000. En cuanto a la junta sísmica, en el artículo 5.3 nos está dando la junta sísmica, que va a ser la distancia de separación entre dos edificaciones con la finalidad de evitar el impacto que se pueda producir como consecuencia de un sismo. Esta junta sísmica se calcula como 6 sobre 1000 multiplicado por la altura de impacto y tiene que ser mayor a 3 centímetros. Al mismo tiempo, dicha junta sísmica no debe ser menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de las edificaciones adyacentes. La fuerza sísmica de diseño. En el artículo 5.4 nos indica que si un pórtico o un muro soporta más del 30% del cortante total, dicho elemento tendrá que ser diseñado con
un 25% adicional o 1.25 veces su valor. Les agradezco, luego vamos a continuar ya con la aplicación práctica. Muchas gracias a todos ustedes. Ahí está mi correo electrónico con el cual siempre nos vamos a comunicar, la dirección de mi blog, al mismo tiempo del blog de mis libros y el canal de YouTube donde este video también va a estar alojado. Gracias a todos por la paciencia.